Sus padres la vendieron por infertilidad hasta que un leñador solitario con 4 hijos la acogió. Ella es bonita, pero no puede tener hijos. ¿De qué sirve? Un árbol estéril. Por favor no. La voz de Mabel tembló mientras su padre la empujaba, haciéndola tropezar en el centro polvoriento de la plaza del mercado. Los hombres reían, las mujeres susurraban, los niños miraban con los ojos muy abiertos detrás de las faldas de los delantales. El viento primaveral traía el hedor a estiércol y humo, pero nada dolía más que la vergüenza en el pecho de Mabel. Su padre, una vez un respetado corredor de ganado, ahora un hombre amargado persiguiendo deudas, se volvió hacia la multitud. La mitad del precio de un buey, amigos. Ella sabe cocinar, coser y guardar silencio. Cualquiera con suficiente dinero puede llevársela a casa esta noche. Las mejillas de Mabel ardían, no solo por el sol, sino por el recuerdo. Recuerdos de su vestido de novia siendo arrancado de ella, de ser arrastrada fuera de la casa de su marido como una ladrona. Había pasado 2 años intentando concebir, rezando cada noche, tragando cada hierba amarga que la partera le daba. Nada. Y luego, así sin más, su marido tomó otra esposa. Una chica más joven, ruidosa y astuta, que besó la mano de su suegra y declaró que tendría 5 hijos si el Señor lo permitía. A Mabel ni siquiera se le permitió quedarse hasta el atardecer. La echaron el mismo día que llegó la chica nueva. Ahora, aquí estaba, con polvo en su dobladillo, moratones en su orgullo y sin ningún lugar a donde ir. Alguien, ladró su padre. Tiene 22 años, todavía tiene sus dientes, solo está defectuosa por dentro. Hubo un silencio, largo y feo. Luego la multitud se abrió. Pasos pesados, lentos, decididos. Un hombre se adelantó, alto y de hombros anchos, su camisa manchada de savia y aserrín, su sombrero cubría la mayor parte de su rostro, pero su mandíbula era fuerte, sus manos ásperas por el trabajo y sus ojos, cuando levantó la vista, no eran crueles, solo cansados. Silas no habló. Se metió la mano en los pliegues de su abrigo y sacó una bolsa de cuero. Las monedas tintinearon al golpear la mesa. No hubo regateo, no hubo preguntas, solo lo suficiente para silenciar las burlas. El padre de Mabel levantó una ceja. ¿Estás seguro de que no viene con reembolso? Silas miró a Mabel por un largo momento, luego se volvió hacia su padre. Ella no será juzgada más. Eso fue todo lo que dijo. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar para ver si ella lo seguía. Mabel se quedó inmóvil, las manos temblando. ¿Era esto realmente mejor? ¿Era esto misericordia o simplemente otra prisión? La multitud ya estaba perdiendo interés, dispersándose. Su padre le dio un empujón. Vamos, entonces. Ahora eres suya. Ella recogió su petate. Apenas contenía nada más que un par de zapatos viejos y un medallón con la cara de su madre dentro, y siguió al hombre hacia el polvo. Silas tenía un carro tirado por mulas atado afuera de la herrería. No la ayudó a subir, solo esperó. Cuando finalmente subió, le entregó una cantimplora. Un viaje largo. Ella bebió. El agua sabía a lata y a silencio. Viajaron en un silencio casi total, la pradera extendiéndose a ambos lados, campos de hierba seca, vallas inclinadas como ancianos y un cielo que se extendía sin fin. Mabel lo miró de reojo más de una vez. Su rostro estaba curtido, pero no viejo, tal vez de unos 30, tal vez más joven. No había anillo de bodas en su mano, solo una muesca en el nudillo y una astilla clavada en su pulgar. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué me trajiste? Él no la miró. 4 hijos, dijo secamente. Sin madre, sin tiempo para encontrar una de la manera educada. La respiración de Mabel se entrecortó. Así que, soy una institutriz. No, solo alguien no cruel. Eso es suficiente. El carro se meció al cruzar el lecho de un arroyo. Su corazón latía en sus oídos. Esa noche llegaron a una cabaña anidada en una arboleda de pinos y álamos. El porche delantero se hundía. Una rueda de carreta se apoyaba contra el granero. Las gallinas se dispersaron al llegar. 4 niños se asomaron detrás de una cortina, 3 niños y una niña, todos con mejillas rojas y ojos grandes y desconfiados. Esta es la señorita Mabel, les dijo Silas. Se quedará. El niño más pequeño, de apenas 3 años, se acercó y abrazó la pierna de Silas. Silas lo levantó con una mano y abrió la puerta con la otra. Habitación arriba, le dijo a Mabel. Agua tibia en el cubo. Ella subió las escaleras, con las piernas temblando. La cama era pequeña pero limpia. Una sola ventana daba al campo. Se sentó en el borde y lloró,
suave y sin sonido. Ella no había elegido esto, pero por primera vez en semanas, nadie le preguntó por qué estaba rota y nadie le exigió que fuera otra cosa. La cabaña de Silas se erguía en silencio al borde del bosque de pinos, como si siempre hubiera estado allí, nacida de la corteza y el tomillo. El techo estaba remendado con pieles de animales, el porche crujía a cada paso y no había puerta de entrada, solo una manta clavada sobre el marco para evitar que entrara el viento. Dentro, el aire olía a resina de pino, pan viejo y calcetines de niños. Los 4 pequeños no eran santos, eran salvajes como cachorros, rápidos para dispersarse, lentos para confiar. El niño mayor, Josia, puso a prueba a Mabel con ojos entrecerrados. El segundo, Eli, era más ruidoso, siempre hambriento. La niña, Hannah, se aferraba a la pernera del pantalón de su padre como una rebaba, y el más pequeño, Benji, aún no podía decir su nombre, pero seguía su sombra como si fuera más segura que la suya. Mabel comenzó lentamente. Hirvió agua en la estufa de leña, quemó la primera olla de frijoles y lloró cuando el pan no subió. Cosió calcetines con dedos que no habían sostenido una aguja en semanas. No hablaba mucho, su voz era demasiado frágil todavía. Una tarde, mientras intentaba levantar una olla de estofado, se resbaló y la hizo caer al suelo. El sonido asustó a las gallinas de afuera. Los niños se quedaron inmóviles. Mabel miró el desorden con horror, segura de que seguiría una bofetada o un grito. Pero Silas solo se acercó, se agachó, recogió la olla y dijo: «Es solo estofado». Eso fue todo. Sin enojo, sin decepción. Esa noche, se sentó afuera en el porche, tratando de no llorar de nuevo. Fracasó. Más tarde, acostó a los niños. Sus manos temblaron un poco mientras le echaba la colcha sobre el pecho a Benji. Él tosió. Hannah gimió y se aferró a ella de nuevo. Intentó tararear una vieja nana, su voz insegura, temblorosa como la mecha de una vela moribunda. Y luego vino una tormenta. El viento aullaba, los árboles se inclinaban, y la niña Hannah ardió de fiebre. Silas, que podía blandir un hacha con una mano, miraba impotente a la niña, sin saber qué hacer. Mabel se movió rápido. Hirvió corteza de sauce, trituró hojas de menta, bañó la frente de la niña con paños fríos, murmurando suavemente durante la noche. Sus manos nunca dejaron de moverse, ni una sola vez. No durmió. Cuando amaneció, la fiebre de la niña también había cedido. Hannah abrió los ojos y murmuró algo sobre panqueques. Silas estaba en el umbral, con los brazos cruzados, sin decir nada, pero su mandíbula se aflojó, sus hombros se relajaron. Miró a Mabel como si hubiera hecho algo sagrado. Mabel, con los ojos borrosos y demasiado cansada para sonreír, solo asintió. Esa mañana, después de vestir a los niños, bajó las escaleras y vio una tetera en la estufa. El vapor salía del pico. Una taza esperaba a su lado y sobre la mesa había una pequeña nota con una letra rígida y desigual. «Gracias». Ella sonrió de nuevo, sin nombre, sin firma. Pero Mabel sintió que se le apretaba la garganta. Se sentó en el banco gastado, sosteniendo la taza con ambas manos. El té era fuerte y amargo con pino, pero le calentó el pecho. Miró hacia el bosque más allá de la ventana. Algo estaba cambiando, no rápido, no ruidoso, pero real. Ella había sido tirada como un mueble roto, vendida como ganado, medida por un útero que se negaba a florecer, pero aquí en esta cabaña torcida sin puerta principal, alguien vio sus manos, su esfuerzo, su cuidado, no su fracaso. Esa tarde, Benji se acercó, levantó los brazos y dijo una palabra, clara como el amanecer. «Mabel». Y por primera vez en semanas, ella le devolvió la sonrisa, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. La primavera se coló lentamente en los pinos, suavizando la congelación que había atenazado la tierra. Mabel ya no lloraba por las noches. Sus dedos volvieron a estar firmes, su voz más firme. Empezó a enseñar a los niños las letras usando carbón en tablones gastados, los ayudó a aprender sus nombres y a tararear canciones sencillas. Le enseñó a Hannah cómo atarse un lazo en el pelo y les cosió bufandas a juego con sacos viejos de pienso para cada uno de ellos. La llamaban señorita Mai. Ella nunca los corrigió, pero a medida que los días se calentaban, el miedo permanecía bajo sus costillas como un moretón aún no curado. Una tarde, Silas le preguntó si podía ir con él al pueblo a buscar sal y clavos de estaño. No dijo nada más, solo le arrojó las riendas como si ella perteneciera allí. En la tienda general, Mabel salió mientras Silas esperaba en la fila para los suministros. El aire estaba cargado de chismes como de costumbre,
Y luego una voz, aguda y cruel, cortó el ruido. Vaya, si no es el fantasma estéril en persona. Mabel se giró lentamente. Su suegra estaba frente al puesto de telas secas, abanicándose con un periódico doblado. A su lado estaba la nueva esposa, joven, engreída, con guantes de encaje y tocándose el vientre con un gesto demasiado practicado. ¿Esa es ella?, preguntó la chica, lo suficientemente fuerte como para que la mitad del mercado oyera. Sí, se burló la anciana, bonita, pero maldita. No pudo darnos ni un cachorro chillón. Yo sí, dijo la chica, con la barbilla alta. Un niño grande y sano y llevará el apellido de la familia, no como ella, inútil como una jarra rota. Las manos de Mabel se cerraron en puños a los lados. No habló. Tenía la garganta apretada por todo lo que no les daría, las lágrimas, el dolor, la vergüenza. Se dio la vuelta para marcharse, entonces una mano le tocó el hombro. Silas. Había salido de la sombra de la tienda, con tierra aún pegada a sus botas, ojos como nubes de tormenta. Miró a las dos mujeres sin parpadear, luego se volvió hacia Mabel, su voz uniforme y baja. Ella es la única que puede hacer dormir a mi hija, dijo, la única que le enseñó a Benji a no tirar piedras, la única que hace que nuestra casa parezca tener techo. Ninguna de las mujeres respondió, solo miraron fijamente. Luego Silas se llevó a Mabel, sin más palabras. Mabel se sentó en silencio todo el viaje de regreso en la carreta. Esa noche, cuando los niños dormían, hizo una pequeña corona con los ásteres silvestres que florecían cerca del pozo. No sabía por qué, solo necesitaba hacer algo suave con sus propias manos de nuevo. Pasaron semanas, luego comenzaron los susurros. La nueva esposa, tan orgullosa y fértil, aún no tenía hijos. Su vientre seguía plano, su voz se volvió más aguda. Se negó a ir a la iglesia. Los susurros se convirtieron en rumores. Había tenido un romance con un escritor de la estación de correos. La desesperación la llevó a un plan peligroso, fingir un embarazo por cualquier medio. Pero la verdad tiene un olor y se aferra. Su marido se enteró, la noticia se extendió como un incendio. La echó, arrancó las cortinas de la guardería, maldijo las mentiras. Envejeció una década en días. Luego, una mañana, Mabel estaba en el pueblo comprando harina cuando apareció su exmarido. Él parecía desgastado y arrugado, con el sombrero aplastado en sus manos, la vergüenza en cada línea de su rostro. Mabel, dijo suave y quebrada, me equivoqué. Lo veo ahora. Eres la única mujer que realmente se preocupó por mí, la única que... Ella levantó la mano. Recuerdo el día que dejaste que tu madre me escupiera, el día que me echaste como una comida echada a perder porque mi cuerpo no podía hacer lo que el tuyo tampoco podía. Él tragó, con los ojos nerviosos. Fui un tonto. Mabel se adelantó, con voz firme. Tengo 4 hijos que me abrazan cuando me despierto. Tengo un hombre que nunca pregunta lo que no puedo dar, solo lo que quiero compartir. Mi casa está llena de calidez, de risas, de paz. Hizo una pausa. Y preferiría barrer cenizas para Silas que sentarme en tu salón como un trofeo de porcelana. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Ella se dio la vuelta y se marchó. Desde el otro lado de la calle, Silas estaba de pie, con un saco de arroz. Lo había visto todo, lo había oído todo. Su rostro no mostraba orgullo, solo algo más profundo, gratitud y amor, no nacidos de la lástima, sino de la elección. Elegida no una vez, sino cada día. El cielo estaba veteado de ceniza y naranja. Un cansado anochecer se posaba sobre el valle cuando Mabel salió al pozo. Había olvidado buscar agua para la mañana. Los niños dormían, la noche estaba tranquila. Al principio no notó al hombre, Jed el trampero de la cresta de abajo, medio borracho como de costumbre, apoyado en el poste de la cerca que lindaba con su propiedad. Bueno, mira quién es, arrastró las palabras, la pequeña mula bonita que Silas arrastró a casa del mercado. Pensé que eras estéril, pero oí que has estado criando hijos muy bien. Mabel se puso rígida. Es tarde, Jed. Deberías irte a casa. Él se rió entre dientes. Solo quería echar un vistazo. Silas te tiene encerrada más apretado que una bolsa de monedas. Ella se dio la vuelta para irse, pero él se movió rápido, demasiado rápido. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, áspera, sin lavar, el agarre más fuerte de lo necesario. Vamos ahora, exhaló, apestando a sudor y whisky. Nos debes a todos una pequeña sonrisa después de tanto chismorreo. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera soltarse, una sombra se movió como un trueno desde el granero. Silas.
Estaba allí en un instante, sin palabras, sin advertencia. Un puñetazo, limpio, rápido, directo a la mandíbula de Jed. El hombre se derrumbó como un lienzo mojado al polvo. Por un momento todo quedó quieto, incluso el viento pareció detenerse. Silas se paró sobre él, el pecho jadeando, la sangre goteaba de sus nudillos. Mabel lo miró fijamente, el corazón latiéndole, pero no por miedo. Nunca había visto a Silas alzar la voz, y mucho menos la mano. Jed gimió en el suelo, pero Silas no lo miró. Se volvió hacia Mabel en su lugar, con los ojos oscuros y salvajes. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Ella asintió, pero sus ojos estaban vidriosos, sus manos temblaban. Lo siento, susurró, aunque no estaba segura de por qué. Silas se acercó, desatando el pañuelo rojo de su cuello. Suavemente, le tomó la mano, la que Jed había agarrado, y envolvió la tela alrededor de su muñeca. Nadie te toca, dijo, a menos que yo lo diga. Su voz no era de enojo, solo firme. Definitivo. Luego miró su propia mano, magullada, sangrando, y sacudió la cabeza. Maldito tonto, murmuró más para sí mismo que para ella. De vuelta adentro, Mabel le lavó los nudillos. Usó agua hervida y un trozo limpio de muselina. La habitación estaba en silencio pero llena de tensión, de algo innominado. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja. Se habría ido. Silas la miró, sus ojos se suavizaron. No debió haberte agarrado. Ella se secó la sangre. Aún así, ni siquiera te gusta pelear. Menos me gusta verte herida. Ella parpadeó con fuerza, la respiración entrecortada. Lloré, admitió, pero no porque tuviera miedo, sino porque nadie me había defendido así. Él no dijo nada, solo la miró como si fuera algo delicado pero no frágil, algo que valía la pena defender. Cuando ella terminó, se recostó. Él flexionó los dedos. Gracias, dijo ella. Silas se encogió de hombros. Supongo que no quiero un mundo donde gente como él piense que puede hablarte de esa manera. Ella sonrió, pequeña y agradecida. Su muñeca todavía le dolía, pero su corazón, por primera vez en años, se sentía sostenido. Afuera, las estrellas eran nítidas y brillantes. Dentro, un hombre que nunca levantaba la voz finalmente había levantado la mano por ella, y ella, una mujer a la que siempre le decían que era demasiado pequeña para importar, había sido protegida como algo precioso. Todavía no era amor, pero era la forma que el amor podría tomar. Era una mañana llena de escarcha, de la que se aferraba a los postes de las vallas y dejaba el aliento visible. Mabel estaba amasando la masa en la cocina cuando un grito resonó en el patio, agudo, fuerte e inconfundiblemente de uno de los niños. Ella soltó el cuenco, la harina voló por el aire como nieve, y corrió descalza por la tierra apisonada. El hijo menor de Silas, Caleb, estaba acurrucado cerca de la pila de leña, su pierna torcida torpemente debajo de él, el hacha cerca, su filo veteado de rojo. «Oh Dios», susurró, arrodillándose. Silas ya estaba allí, su rostro tenso, su brazo firme mientras levantaba al niño suavemente. «Ve a hervir agua», dijo con voz tranquila pero urgente. «Trae las vendas de la despensa». Ella corrió, con el corazón martilleando, sus manos torpes por la prisa. Cuando regresó, Silas había acostado al niño en la mesa de la cocina, sus pantalones cortados en el muslo. La sangre brotaba de una larga y dentada herida. Las manos de Mabel temblaron mientras presionaba la tela sobre la herida. Caleb gritó, su rostro pálido. «Lo sé, cariño», susurró con voz quebrada. «Lo sé que duele, solo aguanta». Sus lágrimas cayeron sobre la pierna del niño mientras trabajaba, sus dedos manchados de rojo mientras limpiaba, vendaba, ataba. Rezó con cada nudo, cada susurro. Luego una vocecita, a través de los dientes apretados. «No llores, mamá». Ella se congeló. La palabra flotó en el aire cálido y húmedo. «Mamá». Caleb parpadeó, sus labios temblaban. «Tú haces los mejores bizcochos. Canta suave como solía hacerlo mi verdadera mamá». Mabel le acarició la mejilla con una mano temblorosa, las lágrimas cayendo libremente ahora. Más tarde, cuando el niño descansaba, su pierna elevada, los otros niños se reunieron cerca del fuego. Uno le trajo una manta, otro le ofreció un caballito de juguete tallado. «Papá dijo que te quedas», dijo el niño del medio, una niña pecosa con una ceja seria. «Eso significa que ahora eres nuestra mamá». Mabel no pudo hablar. Solo asintió, y no necesitaron más. A partir de esa noche, la llamaron mamá sin que se lo pidieran. No fue ruidoso,
No fue ceremonioso, solo real. Un nombre formado por amor, no por nacimiento. Silas observó todo en silencio. Vio cómo les tomaba las manos cuando tenían miedo a la oscuridad, cómo les trenzaba el pelo con cuidado, cómo sus ojos se suavizaban cuando uno de ellos le susurraba su nombre. Esa noche, después de que la casa se hubo quedado en silencio, Silas salió al porche donde ella estaba sentada sola bajo las estrellas. Permaneció allí mucho tiempo antes de hablar. Nunca he sido buen conversador, lo sabes. Ella levantó la vista. Dices lo suficiente. Él asintió. Cuando puse dinero en ese mercado, pensé que te estaba dando una salida, pero nunca creí que tuviera derecho a retenerte. Mabel se giró, el corazón palpitándole. Supuse que te irías una vez que te hubieras establecido, continuó. Y si eso es lo que quieres, no te detendré. No te retendré por lo que empezó como una venta. Ella lo miró fijamente, cada músculo de su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por algo más profundo, más antiguo, más tierno. Solía pensar que el amor significaba ser elegido a primera vista, dijo suavemente, pero he aprendido algo mejor, ser elegido de nuevo después de que la gente vea quién eres realmente. La mandíbula de Silas se tensó. Si no me estás echando, añadió, entonces no me voy. El porche crujió bajo ella mientras se acercaba a él, tomó su mano callosa. Puede que no haya tenido a estos niños, dijo, pero ellos me hicieron algo que pensé que nunca sería. Y tú me dejaste ser eso sin pedir nada a cambio. Él la miró entonces, no con deseo, no con culpa, sino con asombro, como si ella fuera la que lo había rescatado. Solo quería que estuvieras a salvo, dijo. Y ahora quiero más que seguridad, respondió ella. Él la atrajo suavemente a sus brazos, no como un hombre que reclama un premio, sino como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad, y era lo suficientemente sabio como para sostenerla con delicadeza. Dentro, el fuego crepitaba abajo. Afuera, la escarcha se extendía por el suelo, pero entre ellos crecía el calor, una promesa silenciosa construida no sobre la sangre sino sobre la pertenencia. El sol de la mañana se filtraba por los pinos, dorado y suave, mientras Mabel caminaba de la mano con el mayor de los hijos de Silas por el camino de tierra que conducía a la escuela de una sola habitación. Su mano era pequeña pero firme, y la suya cálida con confianza. Tenía 10 años, ojos brillantes con una sonrisa desafiante que a menudo la hacía querer regañarlo y besarle la frente. Hoy, sin embargo, estaba callado, quizás nervioso. Se aferraba a su libro de lectura como si fuera una balsa salvavidas. Cuando llegaron al pequeño edificio, el maestro, un hombre alto y delgado con gafas demasiado grandes para su nariz, los recibió adentro. Solo estamos poniéndonos al día con el papeleo, dijo cortésmente, hojeando algunos formularios. Solo necesito finalizar el registro de nacimientos, mamá. Mabel asintió, alisando el cuello del niño. ¿Cuál es tu nombre completo, hijo?, preguntó el maestro. El niño se enderezó. Thomas Jennings. ¿Y el nombre de tu madre? Hubo una pausa, la pluma del maestro se detuvo. La respiración de Mabel se entrecortó. Thomas la miró, luego de vuelta al maestro, su voz clara y segura. Mabel Silas. Ella parpadeó. Su corazón se sintió como si se hubiera detenido a mitad del latido. ¿Ese es el apellido de casada de tu madre?, preguntó el maestro, un poco confundido. Thomas asintió con una seriedad demasiado vieja para su edad. Así la llamamos. El maestro, quizás acostumbrado a las complejidades de las familias fronterizas, simplemente lo anotó y sonrió. Muy bien, Mabel Silas, entonces. Mabel sintió el escozor detrás de sus ojos mucho después de que salieron. Había llevado muchos nombres en su vida: Mabel Barnes, hija de un hombre que la vendió; Mabel Jennings, esposa de un hombre que rechazó su vientre antes que su corazón; Mabel nada, susurraban a sus espaldas en el mercado. Pero este nombre no había sido dado por ley u hombre. Había sido pronunciado por un niño sin razón para mentir, sin necesidad de halagar, solo la verdad. Cuando regresaron a la cabaña, el olor a humo y pino los recibió. Silas estaba en la mesa, tallando algo pequeño, un pájaro quizás. Él la miró con un suave gruñido. El chico lo hizo bien. Hizo más que bien, susurró ella más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa junto a la chimenea. Silas se acercó y le puso algo a su lado. Era un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas limpias e intactas. Él se sentó a su lado, con las manos apoyadas en las rodillas. No tengo mucho que ofrecer que no esté cubierto de savia o tierra, dijo lentamente,
Pero creo que si alguien se ganó una página en blanco, eres tú. Ella abrió el libro, pasó los dedos por la primera página, en blanco, lista. Solía soñar con empezar de nuevo, dijo, pero nunca pensé que escribiría la historia yo misma. Silas asintió. Escribe lo que quieras o nada. Es tuyo. Ella lo miró. Lo leerás. Solo si me dejas. Ella se volvió hacia la página, sostuvo la pluma como si fuera una promesa, y lentamente, con trazos deliberados, escribió. Hoy es el primer día que fui amada sin tener que dar a luz a nadie. No levantó la vista mientras escribía. No lo necesitaba, porque la calidez a su lado, la tranquila confianza en la cabaña, la forma en que Thomas había dicho su nombre, todo era real. Cuando terminó, Silas le quitó suavemente la pluma de los dedos y la dejó a un lado. Se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente su frente contra la suya. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Porque darte el tiempo suficiente para que te amemos bien. Y en esa habitación tranquila y cálida por el fuego, la mujer que una vez fue vendida por menos que una vaca, renació, no a través de la ley o el matrimonio, sino a través de algo más profundo, algo verdadero. El calor se asentó sobre la tierra como una maldición. La lluvia no había tocado el suelo en más de 7 semanas. Los bordes una vez verdes de Cross Hollow ahora estaban quebradizos y agrietados, como si la tierra misma hubiera olvidado cómo respirar. Los árboles se inclinaban en silencio. El arroyo detrás de la casa, una vez animado con ranas y risas, se había reducido a un hilo de lodo. Los cultivos se marchitaron bajo el sol implacable. El maíz murió primero, luego los frijoles. Silas no dijo mucho, pero sus hombros cargaban más peso con cada día que pasaba. Trabajaba más tiempo, comía menos, y llegaba a casa con tierra en el pelo y la derrota en los ojos. Mabel observó a los niños contar las patatas como canicas. Ella oyó sus estómagos gruñir por la noche, aunque ninguno se quejó. Incluso el más joven había aprendido a ser valiente cuando ya no había nada por lo que llorar. Pero Mabel no aceptaría el silencio, no ahora. Se despertó antes del amanecer y llenó cada cubo, olla y lavabo con agua del pozo más profundo. Luego se puso un pañuelo sobre el cabello, se envolvió las manos en tela y marchó hacia el jardín muerto. Cavó incluso cuando la tierra estaba dura como piedra. Rompió la tierra, la volteó, hizo espacio para las raíces incluso donde la vida parecía no ser bienvenida. Los otros trabajadores la observaron, algunos sacudieron la cabeza, algunos se ofrecieron a ayudar, pero ella se negó. Esta era su lucha. Cada mañana regaba el parche, cada tarde revisaba el suelo. Cuando las hojas se caían, cantaba viejas nanas mientras vertía agua suavemente en su base. Una tarde, Silas tropezó por la puerta, con el rostro pálido, las rodillas cediéndole. Ella lo atrapó antes de que cayera al suelo. Solo estoy cansado, masculló, despidiéndola, pero ella sintió el calor en su piel. Ardió de fiebre durante 2 noches. Mabel permaneció a su lado, limpiándole el sudor de la frente, dándole cucharadas de caldo entre ataques de tos. Habló suavemente, historias de verdes colinas y pan caliente, aunque su voz temblaba de miedo. Una noche, mientras el viento aullaba como un fantasma contra las persianas, Silas se revolvió en su sueño, su mano se extendió a ciegas y murmuró: «Mabel, no me dejes, tú tampoco». Su respiración se le entrecortó. Se inclinó, los labios rozando su sien. «No me voy a ninguna parte», susurró, «no cuando me necesitan, y aquí me necesitan». La fiebre se rompió al amanecer. Cuando abrió los ojos, ella estaba allí, el pelo suelto, la mejilla manchada de tierra, las manos ásperas por la asada, pero tan cálidas como siempre. «Pareces un infierno», croó él. Ella se rió. «Deberías verte tú mismo». Afuera, el jardín no estaba muerto. Aún no. Pequeños brotes verdes habían comenzado a brotar, buscando la vida. Una semana después, uno de los niños corrió gritando: «Mamá, hay un tomate». Mabel salió corriendo. Allí estaba, rojo y terco, aferrado a una enredadera como si desafiara al sol mismo. Silas la siguió lentamente. Se paró a su lado, mirando esa única fruta. «¿Cómo?», preguntó con voz ronca. Ella lo miró. «Me enseñaste que no todo lo que vale la pena conservar es fácil». Él le miró las manos ampolladas, luego, sin decir una palabra, se inclinó y besó cada nudillo, suave como la lluvia. Esa noche compartieron ese tomate entre 6 personas. Se cortó en rodajas más finas que una moneda, pero todos juraron que era lo mejor que habían probado. Más tarde, mientras el fuego crepitaba abajo y los niños dormían en pilas enredadas en el suelo,
Silas le tomó la mano. No tengo mucho más que dar, dijo. La tierra está fallando, mi fuerza se desvanece. Todo lo que tengo es este lugar, estos niños y tú. Ella se volvió hacia él, su sonrisa suave. Entonces eso es más que suficiente, porque antes de ti, tenía un nombre que nadie quería pronunciar. Ahora tengo un jardín que recuerda mis manos, hijos que me llaman hogar y un hombre que me pidió que me quedara incluso en la sequía. Silas le besó los nudillos de nuevo. Nunca necesitaste lluvia para cultivar algo hermoso. Y afuera, bajo un cielo que aún esperaba perdonar, el jardín respiraba, vivo, todavía intentándolo, como ella. Años pasaron, pero el viento en la colina nunca cambió. Todavía traía el aroma de la tierra seca, de las agujas de pino cociéndose al sol y el tenue y terco dulzor de la mostaza que crecía contra todo pronóstico. El jardín de Mabel, una vez un puñado de semillas en tierra agrietada, ahora se extendía ampliamente detrás de la casa. No era grandioso ni ordenado. Se doblaba con el viento, crecía en líneas torcidas, se derramaba sobre las rocas y el camino, pero estaba vivo. Era suyo. Y cada mañana, Silas se paraba en el porche, con las manos detrás de la espalda, observándola cuidarlo. Nunca hablaba mientras ella trabajaba. Solo se quedaba allí, tranquilo como siempre, como si observara la prueba de que los milagros no necesitaban voces fuertes para florecer. Luego, una primavera, llegaron los hombres del gobierno con botas limpias y sombreros sin polvo, sosteniendo mapas y promesas. Habrá un ferrocarril, dijo uno, directo a través de esta colina. Pagaremos buen dinero. Mabel se quedó en silencio junto a Silas, con los dedos enroscados bajo su delantal. Piensen en lo que podrían darles a sus hijos, añadió el hombre. Un verdadero hogar, no solo tierra e historias. Silas miró más allá de ellos, más allá de los papeles y los trajes y las sonrisas fáciles, al jardín. Las plantas se balanceaban suavemente con la brisa. Vio la cerca que había construido con sus propias manos, el columpio que Mabel había colgado del roble, las piedras que marcaban donde había sido enterrado el perro, el banco tallado donde se habían sentado ese primer invierno duro. Todo lo que realmente le había pertenecido estaba allí mismo. No, dijo simplemente. Intentaron de nuevo, pero él levantó una mano. No me muevo. Esta tierra no está en venta. Más tarde esa tarde, él y Mabel clavaron un cartel de madera al borde del camino. Decía, no en venta. Aquí se le permitió quedarse a alguien. Eso es suficiente. La noticia se extendió por el pueblo. Algunos se burlaron de él, otros asintieron en silencio, comprendiendo más de lo que decían. Años fueron y vinieron. Sus hijos se casaron, trajeron nietos. La casa se llenó de ruido y olor a pan recién hecho y el ruido de pequeños pies. La vida se grabó en la colina como raíces, profundas, firmes, invisibles desde lejos pero inamovibles. Y el jardín nunca murió. Incluso en la sequía, volvió a crecer, ya no solo mostaza, sino frijoles, maíz, cebollas, girasoles lo suficientemente altos como para esconderse detrás. Una tarde fresca de otoño, un nieto le preguntó a Silas, «Abuelo, ¿por qué nunca lo llamas simplemente el jardín de Mabel?» Silas llevó al niño a la verja y señaló el arco que había encima. Allí, talladas cuidadosamente en la madera, estaban las palabras, «Ella no llevó mi sangre, pero dio a luz al resto de mi vida». El niño parpadeó. «¿Quieres decir que te dio un nuevo comienzo?» Silas sonrió. «Ella me dio todo». Cuando Mabel falleció, la enterraron al pie del jardín bajo el mismo árbol donde una vez había colgado campanillas de viento. En la piedra, Silas grabó a mano una línea. Aquí creció todo lo que nunca se le dio y todo lo que dio de todos modos. Se sentaba junto a esa tumba cada mañana hasta que un día no salió. Lo enterraron junto a ella debajo del árbol susurrante. El jardín nunca dejó de crecer, y mucho después de que el ferrocarril se curvara alrededor de la colina, mucho después de que los hombres de traje olvidaran por qué vinieron, los viajeros todavía pasarían por la vieja cerca y leerían el letrero, no en venta. Porque a veces un lugar recuerda a aquellos que se negaron a irse. A veces las colinas secas florecen para aquellos que eligieron el amor cuando nadie más lo hizo. Si esta historia tocó algo silencioso y verdadero dentro de tu corazón, de la misma manera que el jardín de Mabel floreció donde nadie creía que pudiera, entonces estás en el lugar correcto. En Wild West Love Stories te traemos más que solo romance. Te traemos coraje, sacrificio y el tipo de amor que surge del polvo y perdura en la sequía. Historias como las de Mabel y Silas nos recuerdan que incluso las colinas más olvidadas pueden tener las raíces más profundas.
Si quieres más historias de devoción, desafío y esperanza ganada con esfuerzo, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y tocar esa campana para no perderte ni un solo viaje al corazón indómito de la frontera americana, porque aquí afuera, el amor nunca es fácil, pero siempre vale la pena.